¿Qué tal? ¿Cómo están los ecoactivos en el día de hoy? Bueno, para este editorial, en este contexto donde por un lado tenemos cada vez menos gente, menos instituciones y menos investigadores, ya prácticamente es inexistente la fracción de investigadores que niega al cambio climático y los terribles efectos que esto está produciendo sobre el ambiente y por ende sobre nosotros mismos, sobre nuestra sociedad, agregándole toda la problemática de la todavía pandemia, pero casi pospandemia, más la reciente guerra iniciada entre Rusia y Ucrania, uno podría decir que no hay muchas razones, no hay muchos motivos para sentirse esperanzado con respecto a la situación en general y con respecto a la situación ambiental en particular. Pero ocurre que en estos últimos días el grupo de expertos en cambio climático, que son todo ese enorme grupo de científicos, que también tiene científicos argentinos en su composición, que generan habitualmente esos informes podríamos decir casi terribles con respecto a la situación ambiental y a las perspectivas, han preparado un informe que yo no diría que es de buenas noticias, pero sí de buenas perspectivas y que generan algún tipo de expectativa con respecto a que la situación puede estar mejorando en algunos aspectos y podría seguir mejorando en el futuro si seguimos trabajando en ello. Y en ese sentido han identificado algunos factores que detallan extensamente en cada caso, pero que a mí me gustaría ir puntualizando. Uno tiene que ver con la disminución en el uso de combustibles fósiles, medida desde el lado del incremento en la utilización de vehículos eléctricos. O sea, cada vez hay más vehículos eléctricos puros y vehículos híbridos. Esto ellos lo toman como un indicador de que la situación está mejorando. Por otro lado, está claro también que las tecnologías, usualmente súper costosas, para mitigar los efectos del cambio climático y para disminuir los efectos negativos de las emisiones, se están haciendo también cada vez más baratas. Cada vez es más accesible poder avanzar en este sentido. Por otro lado, las leyes que contemplan a la mitigación de los efectos del cambio climático como una obligación para los estados cada vez son más. Hoy la mayoría de los estados, si no tiene su ley sobre cambio climático y las propuestas de mitigación para los efectos del cambio climático, es cada vez menor. O sea, cada vez hay más países y dentro de los países federales como el nuestro, cada vez hay más provincias que tienen su propia ley de cambio climático. La provincia de Santa Fe también tiene su ley de cambio climático. Todavía es posible a nivel industrial disminuir los efectos negativos de las emisiones. A pesar de que se sigue generando mucho todavía, hay un gran margen como para avanzar positivamente en este sentido. Probablemente el más importante de los factores que han identificado los expertos en cambio climático también es que la gente cada vez está más comprometida y más interesada en esta situación. Si uno hace encuestas que no sean con perfil electoral, sino encuestas de interés, va a notar que a veces mal orientada, pero siempre preocupada por la situación que tiene que ver con el cambio climático. O sea, el compromiso ciudadano cada vez es mayor y por eso las ciudades cada vez tienen más posibilidades de instrumentar políticas que tienden a mitigar los efectos negativos del cambio climático. Estas son las buenas noticias que aporta el panel de expertos. Ahora, llegamos al final de esto y tenemos que entender que todas estas buenas noticias se generan gracias a la participación y al compromiso de todos nosotros. Los estados tienen que proveer los medios y definir cuáles son las líneas de acción, pero somos nosotros los que tenemos que ejecutarlas. Así que mientras todo esto se resuelve y mientras seguimos trabajando en este sentido, apaguemos la luz que no usamos y cerremos la canilla cuando no estamos utilizando el agua. Adelante con el programa.